La Oficina de Turismo de Durango está situada en el Museo Curuche-Santu. Ofrece información turística, recorridos audioguiados, visitas guiadas o reservas de alojamiento. El museo acoge la Cruz de Curuchiaga, crucero de extraordinaria belleza gótica que ostenta la categoría de Monumento Histórico-Artístico y fue levantada a finales del siglo XV o principios del XVI. Esta cruz cuenta una historia que comienza por la parte inferior, por el fuste, que representa el pecado y el castigo, sube por el capitel, que representa la Iglesia y el Evangelio, y llega al crucero, que representa la redención, es decir, el mensaje de perdón y salvación, la esperanza.
La Basílica de Santa María de Uríbarri se describe ya a finales del siglo XV en la crónica de la visita de Isabel la Católica a Durango. Ostenta la categoría de monumento nacional y es una de las obras más monumentales del País Vasco. Destaca su bello pórtico, es el más grande de Euskadi. El interior de la basílica merece una visita detenida. El magnífico retablo del altar mayor de estilo romanista, obra de Maese Martín Ruiz de Zubiate, discípulo de Anchieta, es uno de los más bellos ejemplos de Vizcaya. Cobijada en su hornacina central, la talla gótica tardía de Andramari de Uríbarri es la patrona de Durango. Mención especial merece el coro de estilo Reyes Católicos, que es el elemento original más antiguo de la iglesia. La parte vieja del templo, resultado de reformas y ampliaciones, es gótico-renacentista propia del cambio del siglo XV al XVI. Durante el primer cuarto del siglo XVII se llevó a cabo una profunda reforma del templo, siendo esta segunda etapa constructiva clasicista barroca la que refleja la actual iglesia. En la reconstrucción intervinieron arquitectos tan reconocidos como Juan Sebastián de Urizar-Zabala o Juan de Ansola. El pórtico se realizó bajo trazas de los maestros Barencúa y Gaviria. En el bombardeo que sufrió Durango el 31 de marzo de 1937, el pórtico y el edificio, a excepción del ábside y el coro, quedaron arrasados. Después de la Guerra Civil se inició un nuevo proceso de recuperación. La construcción presenta, por tanto, vestigios de los diversos estilos que se han ido superponiendo. La plaza Escurdi tiene el encanto de ser el corazón de Durango. En ella podemos ver edificios de interés como la elegante vivienda situada en el número 8 de Barrencalea, ejemplo de barroco ilustrado vizcaíno del siglo XVIII, que constituye el primer exponente en Vizcaya de casa de vecinos destinada al alquiler desde su misma construcción. La llegada del ferrocarril en 1882 acentuó la vida social y festiva de esta plaza, que contaba con frontón abierto, atrayendo bares, cafés y hoteles. Desde finales del siglo XIX, la burguesía local construyó aquí los hermosos edificios historicistas y regionalistas de la calle Zumalacárregui.
kiosco de música, el arbolado, la fuente, las esculturas nos evocan un lugar lúdico de paseo y de encuentro. Es también donde recordamos la figura de Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México. Desde la plaza se puede acceder al frontón y a la recién inaugurada estación de ferrocarril de Euskotren, y está dotada de sala de exposiciones, zona verde y parque para los más pequeños. El Museo de Arte e Historia tiene su sede en el Palacio Etxezarreta, un magnífico palacio barroco que ha perdido su función residencial. Los fondos artísticos que conserva son muy variados, recogiéndose tanto elementos de interés histórico como obra artística moderna. Dispone tanto de exposición estable como de exposiciones temporales. Alberga también el Centro de Historia del Crimen de Durango, un centro para la investigación, documentación y difusión online de la historia del crimen. Está abierto a toda la comunidad científica internacional.
El Ayuntamiento de Durango es una de las casas consistoriales más antiguas de Vizcaya, a pesar de que ha sufrido una serie de reformas que han alterado notablemente su aspecto original. Las pinturas exteriores son lo más destacado del edificio y le confieren su carácter específico. Estas pinturas, restituidas tras la Guerra Civil, son una copia de las originales de 1772 de Ignacio de Zumárraga, inspiradas en la comedia francesa. El Ayuntamiento de Durango se construyó en el siglo XVI. Como consecuencia del bombardeo sufrido durante la Guerra Civil, fue rehabilitado y ampliado en 1945. En la plaza que se abre frente al Ayuntamiento observamos en el suelo una placa que representa el plano de la villa en 1857, obra de Coello. La Casa Torre del Áriz se presenta como un palacio urbano renacentista de gran calidad constructiva y rica decoración. Se levantó a finales del siglo XV, fue restaurada en 2009. Se cree que en esta torre pudo pernoctar Isabel la Católica en 1483, con motivo de su visita a esta villa para jurar sus fueros y los de la Merindad de Durango. El edificio fue transformado en cárcel en la segunda mitad del siglo XIX. Sobre las ventanas de la planta baja podemos observar las marcas que dejaron sus barrotes. Posteriormente fue convertida en casa de vecinos. Su estado agónico dio paso a una afortunada y sensible rehabilitación integral ya en el siglo XXI, que nos la ha devuelto señorial y elegante, tal y como debió verse en su época dorada del siglo XV. La iglesia de Santa Ana. Existía una primitiva iglesia del siglo XV. La demolición del templo viejo fue posterior al proyecto e inicio del nuevo templo, la iglesia de Santa Ana. Hacia 1723, fecha de licencia de demolición, el nuevo edificio ya tenía sus cimientos bien dispuestos. La ampliación fue realizada por el cantero Lázaro de Incera, aunque sometida a la revisión de los maestros durangueses Larrea y Erdoiza. La torre no se terminó hasta 1745. Es imposible separar la iglesia de Santa Ana del complejo urbanístico al que pertenece, la plaza. En 2009 la plaza fue rehabilitada. En paralelo se llevó a cabo una intervención arqueológica en la que se pusieron al descubierto señales evidentes de la primera planificación de la villa, que fue muy importante. Pinondo es uno de los entornos más bellos de Durango, junto al río Mañaria. Documentos medievales aluden a un pino bajo en el que se impartía justicia y de ahí el nombre de Pinondo. Aquí se erige una estatua en recuerdo al lingüista vasco Pablo Pedro Astarloa. Visitaremos el Palacio Astarloa, la Casa Pinondo y la Casa Errekondo, esta última al otro lado del río. Como parte del Camino de la Meseta está la Cruz de Término y junto a esta la Fuente Monumental. También veremos el Ginkgo biloba en Pinondo y el Cedro Atlántica glauca en los jardines de enfrente. Al otro lado de la calle el Palacio Orue y el Palacio Echesuria y sobre la colina la Casa del Ahorcado. Ya de camino a Tavira el Palacio del Gran Hotel Durango y el Mojón de Leguas.
El municipio de Abadiño ocupa una extensión de 36 kilómetros cuadrados al sudeste del territorio de Vizcaya. Limita al norte con Garay, Yurreta y Berriz, al este con Elorrio, al sureste con Achondo, al sur con Ochandio y Aramayona, al suroeste con Dima y al oeste con Mañaria, Izurza y Durango. Su población supera en poco los 7.500 habitantes. Presenta una forma alargada, con un eje nordeste-suroeste. En la parte norte se encuentra la mayor parte de las edificaciones, tanto residenciales como industriales, alrededor del cauce del río Ibaizábal. En la parte sur, más montañosa y con abundante vegetación, se encuentra el Parque de Urquiola. El municipio de Abadiño está constituido por 12 barrios. Dentro de ellos coexisten distintos grados de urbanización, desde los claramente urbanos como Trañamatiena y Celayeta, a los esencialmente rurales como Amaitermin, Sagasta, Grediaga, Gastelua, Urquiola y Mendiola. Los dos ríos principales que atraviesan el municipio son el Ibaizábal por el norte y el Urquiola con dirección sur. Pertenecen a cuencas distintas. El Ibaizábal desemboca en el río Nervión, mientras que el Urquiola nace en la ladera sur del puerto del mismo nombre, dirigiéndose hacia Álava. En cuanto a la actividad económica, Abadiño es un pueblo eminentemente industrial, destacando la industria del metal y la química, si bien el sector servicios también tiene un peso importante. Las noticias de la fundación del municipio se pierden en el tiempo. La figura de la enteiglesia ya nos deja entrever que Abadiño viene siendo habitado desde tiempo inmemorial, entroncándose con la tierra llana de Vizcaya.
En su suelo se han encontrado restos prehistóricos de importancia en varios yacimientos como los de las cuevas de Bolincova, que es un yacimiento solutrense, o Yalcova, perteneciente a la Edad de Bronce, hasta Cova y Albisteí, que dan testimonio de la ocupación humana en aquellos tiempos. La historia del municipio está unida a la de la Merindad de Durango, ya que la anteiglesia de Abadiño tenía asiento en sus juntas con el número 1. Además, estas juntas se reunían en sus terrenos, concretamente en la campa o plaza juradera de la ermita de San Salvador y San Clemente. También en sus terrenos mandó la reina Juana I de Castilla, conocida también como Juana la Loca, que se construyera la casa auditorio cuando la Merindad tuvo problemas de propiedad de las instalaciones que venía usando con la villa de Durango. Finalmente se compró y reconstruyó la casa auditorio de Astola. La anteiglesia de Abadiño estaba dividida en 7 cofradías. La anteiglesia vizcaína de Berriz, perteneciente a la comarca del Duranguesado, tiene la suerte de ubicarse en el valle del Ibaizábal, un valle por el que discurre el río Ibaizábal y que le otorga espectaculares vistas. Este recibe numerosos afluentes que descienden de las laderas del Monte Oiz, destacando entre ellos Magunas y Aquelcorta. En lo que se refiere al patrimonio histórico de la localidad, destacan las 3 torres banderizas de Berriz, Lariz y Arría, que se reconvierten en palacios renacentistas en el siglo XVI. Asimismo, hay varias casas solariegas en Berriz, como las de Berrizbeitia, Iturriza, Isunza y Olave de los Molinos. El santuario de Andico también merece ser visitado, así como la iglesia de Santa María de Andicoa, que destaca por su retablo dorado y de estilo barroco. Otra muestra de la arquitectura religiosa es la iglesia parroquial de San Juan Evangelista, del siglo XII, así como las 12 ermitas del municipio. Una vez hecho el recorrido para visitar el patrimonio histórico del municipio, Berriz ofrece también la posibilidad de realizar diferentes itinerarios y paseos por sus montes y por las pequeñas colinas asentadas al sur del río Ibaizábal. El municipio de Berriz se distribuye en 7 barrios diferentes en los que durante el año se llevan a cabo numerosos actos festivos, pero las fiestas patronales de la localidad en honor a San Pedro y Santa Isabel se celebran entre el 29 de junio y el 2 de julio.
En cuanto a sus orígenes, los primeros indicios de presencia humana que se constatan en el territorio sobre el que se extiende actualmente la anteiglesia se remontan a la época megalítica. Son los dólmenes de Iturzuriaga y Ama Virgin en Baso y el túmulo de Ipiñarrieta en las laderas del Monte Oiz, y corresponden a poblaciones nómadas del segundo milenio antes de nuestra era que se mueven en torno a un radio bastante amplio que excede los límites de Berriz. Estos grupos, cohesionados por complejos vínculos tribales, irán colonizando pequeños asentamientos dispersos al asimilar las técnicas agrícolas. Zaldívar está situado al este de la provincia de Vizcaya y limítrofe con la de Guipúzcoa. Limita municipalmente al norte con Mayavia y Ermua, al sur con Elorrio, al este con Eibar y Elgueta y al oeste con Berriz. El municipio está formado además de por el casco urbano por los barrios de Eitzaga, Sallavente, Goierri, Gasaga, Urízar y Aranguren. Zaldívar ocupa una extensión de 11,8 kilómetros cuadrados. Los ríos Zaldoa-Erreka, afluente del Ibaizábal, y el Ego, afluente del Deva, bañan el término municipal por el oeste y el este respectivamente.
Económicamente cuenta con una importante industria en el sector de transformados metálicos, parte de ella exportadora, tales como talleres de forja, estampaciones metálicas, máquina herramienta, escopetas de caza, entre otros artículos. Otra faceta importante es la arboricultura, que iniciada hace más de un siglo, se encuentra hoy con un merecido prestigio. En cuanto a la agricultura, se utiliza mucho el invernadero. La población de Zaldívar se reparte y alterna el hábitat concentrado en las zonas más bajas del Valle del Ibaizábal, junto a las zonas industriales con un hábitat disperso de tipo rural. Como dato histórico, señalar que la leyenda cuenta que Sancho Abarca, rey de Navarra, estuvo preso de los Zaldívar, familia que da nombre al municipio.
Respecto a su patrimonio y lugares de interés, mencionar la iglesia parroquial en honor a San Andrés Apóstol, fundada en el siglo XIII. El convento de las Madres Carmelitas, la capilla de este monasterio, está dedicada a la Virgen del Carmen y fue construida durante los años 1964 a 1967. La capilla del hospital está dedicada a la Milagrosa y fue construida entre los años 1923 a 1925. La torre de Zaldúa, que data del siglo XIV, la torre de Garitaonandia del siglo XVII. También destacar la casa consistorial, construida en el año 1972. Son varias las ermitas que podemos visitar por la zona, pertenecientes a los barrios como San Martín, San Lorenzo, San Pedro y Santa Marina. Importante también es la presencia arquitectónica de algunos caseríos de la zona. Zaldívar celebra sus fiestas locales el 7 de julio, Santa Isabel, que a pesar de no ser la fiesta patronal, se considera la fiesta más importante de la anteiglesia. Se realizan diversas actividades como partidos de pelota, verbenas, tamborrada, pasacalles. El 30 de noviembre, San Andrés Apóstol, es la fiesta patronal de Zaldívar. Además del acto religioso, se celebran actividades como partidos de pelota, baloncesto o marchas ciclistas, entre otras. Por último, la festividad de San Esteban se celebra el día 26 de diciembre. Es una de las más típicas de Zaldívar y en ella destacan actividades como triquitilaris, versolaris y una merienda con alimentos típicos tales como el talo, el chorizo o el tocino. Ermua se encuentra situado en el extremo sudeste del territorio vizcaíno, formando parte de una región natural, el Duranguesado, con la que comparte la mayor parte de sus características físicas. Hay que tener en cuenta también su proximidad con el límite de la provincia de Guipúzcoa, que hace que en muchas ocasiones esté más relacionada con el Bajo Deba. Recorre en la localidad varios arroyos que desembocan en el Ego, afluente del río Deba. El terreno está formado por suelos húmedos, ricos en humus, debido a lo moderado de sus temperaturas y clima lluvioso. Su vegetación es espesa y los bosques, originariamente de robles y hayas, han dado paso al monocultivo de coníferas, principalmente pinos. De su historia se conoce por medio de algunos documentos antiguos en los que se cita a Ermua con el sobrenombre de Villa Ferrera, sin duda por su histórica dedicación a la elaboración del hierro, característica además de todo el valle del Deba.
Su condición como zona fronteriza la hizo ser el escenario de las luchas banderizas, lo que obligó a la construcción de torres y murallas defensivas. En épocas de paz se hicieron caminos de relaciones cordiales y de tráficos mercantiles. Así, desde antiguo pasó por Ermua un camino real de comunicación entre Vizcaya y Guipúzcoa, que fue uno de los motivos de la prosperidad del pueblo. Situada dentro del Camino de Santiago que pasa por Vizcaya, Ermua se encontraba dentro de la ruta que venía desde Iruna y Cíar por la costa, donde se dividía por un lado hacia Marquina y Cenarruza y de allí a Guernica y Bilbao, mientras el otro seguía la faja costera hasta Lekeitio. Su fundación como villa fue en el siglo XIII y se regía por el fuero de Logroño. Los historiadores la sitúan al tiempo de la fundación de la villa de Tavira de Durango. Durante la guerra de la Convención contra los franceses tuvieron lugar en Ermua diversas operaciones. Así, el 19 de agosto de 1794, los soldados de Ermua acuden a Durango para que les destinaran el pueblo a cubrir en la zona de Ermua-Elorrio. El 27 de agosto de 1794, un incendio fruto de la invasión francesa destruyó gran parte de los edificios de la villa. La principal industria de Ermua consistía en la elaboración de llaves y cajas de armas, cuyos cañones se fabricaban en la misma villa. Su calidad podía competir con las mejores de la época, si bien decayó considerablemente tras el incendio de 1794. Pero Ermua floreció nuevamente en el siglo XVIII. Todavía hoy la gran mole de la Torre Barroca de 1738 y la cúpula del Palacio de Valdespina constituyen sus monumentos artísticos más sobresalientes, símbolo y expresión del apogeo de la familia Orbe en esta centuria y en la siguiente.
Económicamente, su situación ha sido una ventaja importante a lo largo de la historia. Localizada en una vega fluvial, vía natural de comunicación entre el Deva y el Duranguesado, ha aprovechado el hecho de haber sido atravesada por importantes caminos desde la ruta jacobea a la autopista A8 para su desarrollo económico. Su proximidad a Éibar, importante núcleo industrial, y su buena comunicación con Durango y Bilbao a través de la Nacional 634, a la autopista A8 y al ferrocarril Bilbao-San Sebastián han hecho de Ermua un lugar propicio para el asentamiento industrial, siendo predominante el sector metalúrgico. El núcleo urbano de Ermua, al contrario que otros municipios de la zona, ha conocido en las últimas décadas un aumento espectacular de la población debido a la fuerte inmigración de mano de obra de otros municipios del Duranguesado y de fuera del País Vasco que acudió a trabajar en la industria del municipio. Respecto a su patrimonio, destacar el Palacio de Valdespina del siglo XIX, actualmente sede del Ayuntamiento de Ermua, el Palacio de Santa Cecilia y la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Esta villa medieval bien comunicada, acostumbrada al comercio y a la producción artesanal, se concentra en un solo núcleo debido a la falta de suelo llano, limitada físicamente por su situación en un profundo y estrecho valle.